¿Qué son las loot boxes? Son un tipo de recompensas, pero le vamos a preguntar al responsable de lanzar esta iniciativa, Alberto Garzón, ministro de Consumo. Muy buenos días. Hola, muy buenos días, muchas gracias. Bueno, entre los oyentes había muchas dudas, nos decían la persona adecuada para hablar de esto es el ministro de Consumo. ¿Qué es exactamente lo que se ha anunciado? Porque es una suerte de regulación de estos mecanismos aleatorios de recompensa en los videojuegos, pero en primer lugar, ¿qué son las loot boxes? Bueno, pues efectivamente la industria del videojuego ha evolucionado mucho y los que somos jugadores lo hemos percibido. Yo nací además en el 85, lo que quiere decir que viví unas grandes transformaciones desde el inicio y cómo los videojuegos se convirtieron en una industria masiva. Estas transformaciones son transformaciones culturales, son transformaciones sociales, pero sobre todo son transformaciones tecnológicas. Entonces, uno tiene que ponerse en la idea de que hace 20 años uno compraba un cartucho o después un CD y tenía el juego completo. Entonces tú ya te lo comprabas y jugabas en casa y terminabas. Era un sistema, un pack cerrado. Con el tiempo, la evolución de las nuevas tecnologías, la evolución de Internet, de las redes hasta fibra óptica, de las velocidades, por lo tanto, de intercambio de información, han permitido que los juegos se puedan flexibilizar. Y hoy en día tú lo que haces al adquirir un juego es descargarte una suerte de base de juego. Y a partir de ahí puedes ir ampliando opciones del propio juego en cualquiera de sus estilos, puede ser de carreras, puede ser de deporte, de fútbol, por ejemplo, o puede ser de estrategia o de acción. La clave aquí está en que esta innovación tecnológica permite que, por ejemplo, el jugador, una vez ya tiene la base del juego, pueda mejorar sus habilidades, sus personajes, sus equipos de fútbol, comprando una serie de tickets adicionales, de actualizaciones del juego, de manera que no solo cambia el videojuego como ocio, sino que cambia como negocio. Ya no tienes un pack cerrado, ya tienes un mundo abierto. Y dentro de estas posibilidades se abrió lo que se llaman las loot boxes o las cajas recompensa o cajas botín, que es un sistema de mejora de tus capacidades del videojuego, por lo tanto de tu jugador, una habilidad, el jugador del equipo de fútbol para que corra más rápido, pero caracterizadas por el azar. Caracterizadas porque tú vas a intentar obtener una mejora de ese videojuego, de esa característica del videojuego, sin saber exactamente qué es lo que vas a recibir, está incluido el azar, vas a recibir un premio y además ese premio puede ser intercambiable con un valor económico. Esto es lo que hace pues, que tengamos una especie de tragaperras, para que nos entendamos, dentro del propio videojuego. Y esto está sobre todo en sectores de menores de edad, menores de 18 años, que hasta un 30% reconoce en el año 2021 que ha pagado cantidades importantes de dinero por obtener una mejora de estas características. Claro, porque yo veo a mi hijo de 11 años que juega un videojuego de fútbol muy popular. Me Sí, decía, claro, yo por mi cumpleaños quiero 3 euros para gastar en estas cajas sorpresas. eso es. Claro, en cierta manera, esto he visto un informe que habla de cómo esto fomenta conductas de consumo irreflexivas, compulsivas, incluso patológicas. Ha habido un informe muy importante, respaldado por 20 organizaciones de consumidores, que hablaban del diseño engañoso y de los trucos que explotan sesgos cognitivos de comportamiento para incentivar el gasto. Es decir, que a lo mejor empieza con 3 euros, pero ese afán por conseguir mejoras para sus jugadores en ese videojuego hace que quieras luego más, quieras luego otras, te van lanzando pequeños anzuelos para que quieras siempre un poquito más, ¿no? Es algo parecido. Claro, y tu hijo tiene la suerte de que tú estás familiarizado con esto, con este universo y que estás informado. Uno de los problemas que enfrentamos en nuestro país y en toda Europa es que los padres y las madres no son conscientes de estos riesgos que existe, porque este tipo de mecanismo inserto dentro del videojuego es, y por resumirlo muy rápidamente, una tragaperra. Es decir, tú pagas una cantidad que puede ser 3, 4, 5 euros o lo que haya estipulado el juego, por azar te va a dar el premio y luego puedes intercambiar el premio en cualquier otro mercado. Incluso aquí está metido los NFTs y las criptomonedas. De manera que cada videojuego tiene sus singularidades, pero todos se basan en estos. Es muy popular este juego de fútbol en el que, bueno, pues tus jugadores no corren lo suficiente y quieres tener la posibilidad de tener un jugador que corra más o que tenga más precisión en el disparo. Pues entonces
lo que haces es pagar para que la tragaperra te saque un determinado jugador sin que tú conozcas realmente ni cuáles son las probabilidades de que te toque lo que tú estás buscando. ¿Qué hace esto? Pues para que nos entendamos, si se parece a un juego de azar es porque también tiene las consecuencias negativas que puede tener un juego de azar, por ejemplo, la propia tragaperra. Y eso implica conductas de consumo compulsivo, eso indica una serie de trastornos del juego que van desde el estrés hasta el quebranto económico, porque al final estos son cantidades que se van acumulando, y luego pues puede llegar incluso a la ludopatía, sobre todo porque entiéndase, cuando tú adquieres una determinada cantidad de hábitos, una serie de hábitos con respecto a este tipo de juegos dentro del videojuego, también los exportas, por decirlo de alguna manera, a otro tipo de juegos de azar, porque ya te has familiarizado con esa dinámica, y ahí es donde reside el peligro, al que se suma que la asignación, digamos, de edad que tiene el videojuego no contempla la peligrosidad que tiene este elemento dentro del videojuego, de manera que los padres y las madres pueden comprar un videojuego para menores de, bueno, sé, por ejemplo, para los 13 años, sin ser consciente que dentro hay un mecanismo que si estuviera en la vida real, pues no podría ser adquirido por nadie menor de 18 años. Habéis anunciado una regulación. ¿Cómo es el calendario de esto? Pues estamos hablando de una ley específica. Esto, como le ocurre a casi todas las nuevas tecnologías, tiene unas complicaciones técnicas muy importantes. Estamos hablando de que efectivamente aquí la tecnología es fundamental para explicar el fenómeno. ¿Qué les incita a los jugadores menores de edad en particular a querer apostar, a querer probar suerte? Muchas veces la propia competición en red. Es decir, niños de la misma clase, además es una cuestión básicamente masculina según las encuestas que tenemos del año pasado, hacen que, bueno, pues ese compañero tuyo de clase tiene mejores habilidades en su personaje, pues tú quieres tener las mejores, entonces estás incentivando ese tipo de fenómeno. Entonces la tecnología es muy importante y restringe mucho nuestras capacidades. Entonces hemos hecho una ley muy específica que presentaremos en unos días y el trámite es el habitual, el gobierno la presenta y tendrá que llegar al Parlamento. Nuestra idea es que esté a lo largo de este año lista para aprobar, para que pueda sortear todas las situaciones que van a derivarse del escenario electoral del año siguiente, que siempre pues son peligrosas porque pueden dejar las leyes en el aire. Nuestra idea es, por lo tanto, completarlo en este año y es una ley con la que tenemos una documentación científica que nos respalda de un trabajo de más de un año y medio con esta materia y que vamos a ser el primer país que lo hace de esta manera, porque hay algunos intentos de prohibición total pero que están fracasando pues, precisamente por los problemas técnicos que enfrenta un mundo tan complejo. Era un asunto del que nos llevaban advirtiendo algunos oyentes en Discord y nos decían, oye, hay que vigilar el fenómeno de las lootboxes, pero ¿cómo se hace esto técnicamente? Porque eso supondrá que las compañías que fabrican videojuegos tendrán que hacer una versión específica para el mercado español, supongo. Claro, esta es la cuestión que hablaba yo de dificultades técnicas. Hay que hacerlo en concurso con la industria del videojuego, porque además a ella también le interesa, yo creo, desde el punto de vista de preservación de la salud y de la propia marca, para que ellos tengan la capacidad de adaptarse a las diferentes leyes nacionales. Por ahí hay varios recursos con otros países como Bélgica que han intentado prohibirlas. Nuestra ley es suficientemente específica y se verá en cuanto la presentemos que está muy bien afinado todo, de manera que efectivamente los juegos que se comercialicen en España tienen que cumplir con la ley y la industria tendrá que adaptarse. Y yo creo que al hacerlo mejorarán también su propia marca reputacional, por decirlo de alguna manera, porque el problema ha ido creciendo en los últimos años. Nosotros cuando anunciamos esto por primera vez fue hace un año y medio aproximadamente y vimos que había un gran soporte de la comunidad de videojuegos pidiendo y demandando esto, y en este año y medio ha crecido muchísimo la advertencia pública que se nos manda y también la evidencia científica que apunta a que se está aquí generando un problema que tiene que ser atajado con bastante radicalidad. Pues Alberto Garzón, ministro de Consumo del Gobierno de España, en nombre de los oyentes de La Cafetera, muchísimas gracias por atender esta llamada. Muchísimas gracias, como siempre.